Estamos estudiando la primera carta universal del apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro en el capítulo 1. Ya hemos tenido varios estudios sobre versículos de este capítulo 1. Hoy día vamos a tomar unos dos versículos. Seguramente vamos a hacer como una introducción a esos dos versículos. Los versículos 10 hasta el versículo 12, versículos 10 a 12. Y he puesto como tema para el estudio de hoy día, basado en estos versículos, la salvación nos ha traído o nos trajo el entendimiento que los profetas y los ángeles anhelaban tener, ¿ya? De eso más o menos nos habla estos versículos 10 a 12. Vamos a leer estos versículos. La palabra del Señor dice así, versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Versículo 12. A ellos les fue revelado, vale decir a los profetas y los ángeles, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. O sea, vale decir a los expatriados y a nosotros ahora, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Si usted ha seguido la lectura, en la versión Reina Valera, seguramente encontró que habían algunas variantes, porque yo estoy leyendo en la versión de las Américas, ¿ya? Este texto. Pero es lo mismo, son las mismas palabras que el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, escribiera, como ya le hemos dicho, para estos hermanos expatriados en diferentes lugares que salieron de su lugar de origen y fueron a otros lugares y entonces pasaron por muchas aflicciones y muchas pruebas, y el propósito del apóstol Pedro al escribirles es para animarles en la fe, ¿ya? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que estudiamos el jueves pasado. El jueves pasado tomamos como base para el estudio los versículos 3 hasta el versículo 9, ¿ya? Y si no lo recuerdan, yo quiero hacerlo para que lo mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón para lo que vamos a ver hoy día. Los versículos 3 hasta el versículo 9, aprendimos que la salvación es motivo de gozo en medio de las
aflicciones. ¿Ya? Esa es una de las cosas que vimos en el estudio. Otra cosa que vimos es que las aflicciones son pruebas de nuestra fe. ¿Ya? Yo tengo acá la Biblia de Spurgeon y me llama la atención un comentario que hace Spurgeon sobre esta parte del texto cuando habla de que las aflicciones son pruebas de nuestra fe. Y él dice lo siguiente: debemos saber que tendremos pruebas porque la prueba es el elemento de la fe. La fe sin pruebas es como un diamante en bruto cuyo brillo nadie conoce. La fe sin pruebas es como los peces sin agua o las aves sin aire. Entonces, la salvación es motivo de gozo y tiene como propósito dar al Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, la alabanza, la gloria y la honra. Y junto con el gozo y las aflicciones, también vimos en esos versículos que nosotros amamos al Señor Jesucristo, aunque no lo vemos. ¿Ya? Ese es más o menos el resumen de lo que nosotros ya vimos hasta el jueves pasado. Ahora, cuando uno mira estos versículos 10 hasta el versículo 12, versículos que hemos leído, el enfoque y el método aquí cambia un poco, pero sin dejar de resaltar o de magnificar la salvación y la posición especial que tenemos los hijos de Dios, los creyentes. Y el hecho de que el apóstol Pedro resalte o recuerde a los profetas y los ángeles, con ello él no está haciendo otra cosa que evidenciar la grandeza de la salvación. ¿Ya? Y seguramente este pensamiento es muy posible que surge de la referencia que el apóstol Pedro hace al gozo inefable y glorioso que encontramos en el versículo 8, que ya lo estudiamos y lo hemos leído, ¿ya? Inefable y glorioso el gozo de la salvación, y está hablando, por supuesto, del Señor Jesucristo. Versículo 8 dice que ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y entonces nos encontramos en este versículo que él saca a la luz del apóstol Pedro a los profetas. Y los profetas no entendían el tiempo y las circunstancias que darían lugar al sufrimiento del Mesías y también a la gloria de él. ¿Qué le fue revelado a los profetas? No solamente en lo que nosotros sabemos acerca de lo que nos dicen estos versículos, sino que por las escrituras, nosotros sabemos que a los profetas les fue revelado que el entendimiento de estas cosas, ya sea los sufrimientos del Señor Jesucristo y también la gloria del Señor, no era para los profetas mismos, sino era para los cristianos. Y los cristianos, y cuando hablamos de los cristianos, estamos hablando de los lectores a quienes el apóstol Pedro escribió para los gentiles de Asia Menor, ya aquellos que fueron esparcidos por diferentes lugares y pasaron muchas aflicciones y pruebas, pero también está para nosotros, para todos nosotros. Y entonces,
el apóstol Pedro enfatiza aquí los privilegios de la posición especial en la cual los gentiles creyentes hemos entrado. Es una posición muy, muy especial. Vamos a ver algunos versículos o algunos textos más adelante respecto a esto. Si nosotros tomáramos el texto en su conjunto, ¿ya? No solamente los versículos 10 a 12, sino los versículos que ya hemos visto antes, desde el versículo 1 hasta el 9, versículos 10 a 12 y los versículos siguientes del capítulo 1, yo creo que aquí hay tres cosas en estos versículos que contribuyen al desarrollo del contexto. Primero, en los versículos 3 a 9, como ya lo vimos, tenemos el contexto, yo diría, inmediato. Ya vamos a estudiar los versículos 10 a 12. Y estos están dentro de un contexto. Hay un contexto anterior y hay un contexto posterior. Y tenemos el contexto inmediato, que significa, como lo vimos, la grandeza de la salvación que ha dado mucha esperanza a los creyentes. Y entonces en el versículo 10 hasta el versículo 12 el apóstol Pedro continúa con este énfasis por medio de la información que hace sobre los profetas y los ángeles. Y por lo que leemos en los versículos 10 a 12, los profetas y los ángeles tenían una gran curiosidad por entender más sobre la obra redentora de Dios, lo que muestra la grandeza, la maravilla y la sorpresa del plan de Dios para salvarnos. En segundo lugar, en el contexto más amplio, vale decir, si nosotros tomamos capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 10, el apóstol aquí resalta la identidad de los creyentes, especialmente a los gentiles, como el pueblo que fue escogido, regenerado, guardado, privilegiado y comisionado. ¿Ya? Eso enfatiza estos versículos. Los versículos 10 a 12 nos informan que el entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Redentor no fueron para los profetas mismos, sino para los elegidos. O sea, los gentiles destinatarios de esta carta. No solo es grande esta salvación, sino somos sumamente bendecidos, todos los creyentes gentiles, y nosotros hoy día. Y en tercer lugar, los versículos 10 a 12 contribuyen en alguna manera al tema del sufrimiento. El sufrimiento que es algo céntrico en esta carta, porque vemos en ello, por primera vez, una relación muy estrecha entre el sufrimiento de Cristo y la gloria de Cristo. Y el apóstol Pedro, al hablar de los sufrimientos de Cristo y de la gloria de Cristo, nos hace saber por medio de esta carta y de estos versículos, y nos anima a que nosotros también en este mundo tendremos aflicción, pero es necesario estas aflicciones que podamos tener de diferente índole, pero con una esperanza, al igual que el Señor Jesucristo, la esperanza de la gloria. Y entonces aquí hay una relación muy estrecha entre el sufrimiento y la gloria, y tema que el apóstol Pedro desarrollará con relación a Jesucristo y también a los creyentes mismos. Leamos una vez más. Quisiera que leyéramos el versículo 10. Versículo 10, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron
indagaron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aparece en el primer lugar aquí el apóstol Pedro hablando de los profetas. Y cuando pensamos en esta parte o en esta recuerdo que hace el apóstol Pedro o que resalta a los profetas, tenemos que recordar que en el tiempo del Señor Jesucristo él hizo una mención de que el entendimiento de los profetas era algo limitado o fue limitado. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 17. Mateo capítulo 13, versículo 17. Hay un texto, un versículo paralelo en el Evangelio de Lucas también sobre esto mismo. Pero Mateo 13, versículo 17, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, Mateo usa aquí, habla de los justos. Si usted va al Evangelio de Lucas, habla de los profetas y los reyes, ¿ya? Pero, siguiendo el texto, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Ya? El Señor Jesucristo hablando en estas palabras y haciéndonos saber que el entendimiento de los profetas fue limitado. ¿Ya? Ellos no vieron lo que nosotros hoy día vemos, ellos no oyeron lo que nosotros hoy día oímos. Entonces uno tendría que preguntarse, estas limitaciones de los profetas para no ver ellos y no oír ellos lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído, ¿para qué sirvieron estas limitaciones en la vida de los profetas? Y entonces la respuesta sería que estas limitaciones de los profetas sirvieron para enfatizar el privilegio de nosotros los gentiles de ver el cumplimiento no solo de algunas de las profecías, sino también el hecho de nosotros ser los beneficiarios de estos sufrimientos del Señor Jesucristo y de la gloria del Señor Jesucristo, beneficiarios de la salvación, ¿ya? Y entonces hay dos aspectos de las profecías que eran muy difíciles de entender. Y yo quisiera que por la Escritura viéramos algo de esto y seguramente nos vamos a quedar aquí hoy día. Dos aspectos de las profecías que eran muy difíciles de entender. Por ejemplo, o primero, que la gracia de Dios iba a extenderse a los gentiles. Que la gracia de Dios iba a extenderse a los gentiles. Recordamos muy bien las palabras que encontramos en la Escritura, que dicen, a los suyos vino. Jesucristo vino a los suyos, a los judíos. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la gracia de Dios se extendió a los gentiles, ¿ya? Y para los profetas, ciertamente, esto era algo difícil de entender. Ya lo vimos en el versículo que leímos acerca del versículo 10, cuando dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hay otros textos en la Escritura que me gustaría que leyeran, ¿ya? Para reafirmar o afirmar esto que estamos viendo en Primera de Pedro. Si vamos al libro o la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. Epístola a los Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer varios versículos en esta epístola, en el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 15. Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Si vamos un poco más adelante en este mismo capítulo, versículo 33, versículo 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Un poquito más adelante, en el capítulo 10, el versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y vamos más adelante en el mismo capítulo 10, al versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Poco más adelante, en Romanos, el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Si saltamos al versículo 21, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermosa palabra. Seguramente vamos a tomar algunos de esos versículos y estudiarlos o comentarlos a lo mejor un poco más en profundidad. Pero para hacernos entender, primero, que la gracia de Dios se iba a extender a los gentiles.
y que el entendimiento de los profetas en esta parte era algo limitado para ellos. En segundo lugar, estos dos aspectos de las profecías que eran difíciles de entender. En segundo lugar, la relación que hay entre el sufrimiento y la gloria de Cristo. ¿Ya? En el versículo 11 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay una relación entre el sufrimiento aquí y la gloria del Señor Jesucristo. Y hay un texto en el Evangelio de Lucas que no me lo quiero saltar, en el capítulo 24. Lucas 24, los versículos 25 a 27. Lucas 24, 25 a 27. Entonces, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Otro texto que encontramos en el Evangelio de Lucas y que nos habla acerca de esto, que fue difícil para entender a los profetas, el hecho de que la gracia de Dios se extendría a los gentiles, a todos los gentiles, elegidos, escogidos por el Señor, y que también nos toca a nosotros hoy día, y que la relación entre el sufrimiento y la gloria de Cristo, para ver que la gracia de Dios y el sufrimiento y la gloria de Cristo nos han sido revelados a nosotros de antemano. Y entonces el profeta toma esto en su conjunto. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo la situación de estos hermanos que estaban pasando por diversas pruebas, saliendo de su lugar de origen y esparcidos, debían saber que la prueba es necesario, es una evidencia de la fe, pero también de saber que todo esto no termina allí, sino que termina por lo que el Señor nos ha prometido sobre la herencia, que hablamos acerca de eso también y estudiamos acerca de eso, ¿ya? Y también la gloria del Señor Jesucristo cuando sea manifestada a nosotros en su segunda venida y entonces le veamos a Él tal como Él es. Vamos a continuar el próximo jueves, porque en este versículo 10 hay varias cosas que deberíamos profundizar acerca de lo que inquirieron los profetas, e indagaron los profetas, ¿ya? Y entonces vamos a ver algo de eso también en el próximo jueves. Quizás una tarea para ustedes podría ser, a ver, una vez alguien me preguntó si el apóstol Pedro, en el versículo 10, cuando habla de los profetas,
se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, está hablando de profetas en el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Por qué él resalta a los profetas? Y no solamente a los profetas, sino también habla de los ángeles. Pero algo para pensar, ¿ya? Acerca de esto. Estos profetas que inquirieron e indagaron acerca de los sufrimientos y de la gloria de Cristo y lo que vendría, vamos a ver de eso sobre lo que nos dice la Escritura o la palabra del Señor el próximo jueves. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque tenemos la oportunidad de venir a las Escrituras. La palabra revelada que tú nos has dejado, la palabra inspirada, que es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que nosotros en nuestro proceso de santificación podamos ser más semejantes a ti como el modelo de aquel que vino por nosotros, no solamente para vivir la vida de nosotros, sino también para enseñarnos cómo debemos vivir la vida cristiana. Gracias por este apóstol que, inspirado por el Espíritu Santo, podría, Señor, animar a sus hermanos y a nosotros también por medio de esta carta y de esta epístola. Bendícenos, Señor, en el tiempo de oración, y oramos esto en nombre de Jesús. Amén.